Ok. Hola otra vez, Juan Pablo, Pedro Mazzaroni. Mazzaroni. Hola de nuevo, Ana Karenina. Ok, se ha unido Docarta. Ok, ok. Nada. Oh, vemos algo que no eres tú. Ahora sí eres tú. Hola Dorian, Hola, profe. ¿cómo estás? Bienvenido a Bien, o sea, Espacio yo no me Perfecto. veo. Gracias, profe. Ahora sí me veo. Perfectamente. Ahora sí. Perfecto. Siempre tan apuesto tú. Qué raro que no No, tienes tus audífonos. no, y no me los puse, pero así se escucha perfecto. Claro, pero siempre en tus imágenes apareces con los audífonos. Sí, eso sí. Y he visto en el Instagram unas fotos espectaculares, te felicito. Gracias, Muestran profe. una Ahí Caracas, estoy mejorándolo. sí, pero hay unos tonos a veces que se ve una Caracas apocalíptica. Yo a veces la veo como en fuego, como con mucho brillo, pero un brillo pánico, un Como brillo de gótico. cosa. Sí. Bueno, Sí. mira, hay 4 o 5 personas. Vamos a ver si se une alguien más y comenzamos a hablar de lo que nos interesa que hablemos. Ok, Aquí está perfecto, nuestro sin amigo problema. Tal el cual. sello El sello Dorian de son los Dorian son los audífonos. audífonos. Tal cual, tal cual. Sí, sí. Bueno, o empezamos a conversar, porque al final estas cosas las ven más después, no en vivo. Sí, Fíjate que el live que tuvimos con el bautizo, con el lanzamiento de mi novela, eh, allí estuvieron 21 o 22 personas máximo. Y sin embargo ya tiene casi 800 reproducciones, es decir, en la semana siguiente. Es decir, que la gente claro. lo No, es ve. que siempre es así. Es Ujú. Por lo general es Pero yo, así. yo creo que deberíamos empezar, Dorian. Ok, sí, sin problema. Bueno, Dorian ha publicado un libro de cuentos maravilloso porque es un libro que tiene fuentes bibliográficas. Es un libro, es una historia que ameritó una investigación previa. Él, a través de sus cuentos, de una manera fabulada, fantástica, creativa y al mismo tiempo documentada y basada en hechos reales, vamos a decirlo así, él hace una historia, es un híbrido de investigación, fantasía, eh, tiene trazas de biografía, tiene trazas de historia fabulada y tiene trazas de mundo fantástico. Tiene mucho de eso. Entonces, vamos a Ujú. hablar de eso porque el libro además es un personaje que es importante dentro de la historia topográfica nacional. Entonces, bueno, presenta tú a Sicilia, o si quieres decir antes algo sobre ti, lo que tú quieras, esto es libre y es para que tú te dejes conocer. Bueno, no, nada, o sea, yo creo que esa presentación es muy acertada porque al final de cuentas, básicamente de eso se trata el libro. El libro trataba de recoger un poco de historia real y mezclarla con la fantasía, sobre todo con dos de los cuentos. Bueno, Sisigia, como el profesor menciona, o sea, tuvo que
ir detrás de una investigación, no solo de la parte histórica y biográfica, sino también a través de la parte de la fantasía para que obviamente tuviese un buen sustento. Ok. ¿Qué puedo decir? Bueno, está compuesto de 4 cuentos, uno que se llama El vuelo del ángel, uno que se llama El camino hacia el dorado, La rosa azul y El castillo en la luna. Básicamente, los 2 cuentos que están basados en algún tipo de biografía o en un hecho histórico son El vuelo del ángel, que habla de la vida de Jimmy Ángel desde una visión un poco más fantástica. Hay una parte donde se mezcla la realidad con la fantasía. Y El camino hacia el dorado, que también más o menos va por esa línea. Básicamente, esos 2 cuentos están constantemente rozando la realidad con la fantasía. Entonces jugué mucho con eso en ese tema. En La Rosa Azul y en El Castillo en la Luna son completamente fantásticos. Fantasía pura, con hechiceros, dragones. Y lo interesante de las historias es que como que cada una, o sea, a pesar de que pertenecen a un mismo universo, porque eso era algo muy importante que yo quería destacar en el primer libro, o sea, como es mi primera publicación, quería hacer algo especial. Si bien es cierto que iba a estar dentro de un mismo universo, cada cuento, o sea, tiene como su propia atmósfera, o sea, cada uno se compone de un elemento, o sea, de una situación distinta, una situación en particular, em, que lo define. Es decir, o sea, el castillo en la luna tiene sus elementos para hacer un cuento perfectamente cíclico, circular, esférico, así como La Rosa Azul, así como el Camino hacia el Dorado y El vuelo del ángel. El vuelo del ángel creo que es como al profesor le fascinó. Yo corrí para escribir esa historia, pero igual durante el proceso sentí como que estaba siendo llevado de la mano, eh, porque el cuento está muy relacionado con Venezuela, entonces yo quería que fuera de alguna forma el foco central. Y eso fue lo que sucedió. Entonces me enfoqué mucho en hacer eh, que Venezuela de alguna forma estuviese presente en esta historia fantástica. O sea, es como nuestro mundo visto desde otra perspectiva, desde algo más fantástico. eh, Habla de la magia, de muchísimas cosas y muchos elementos que hacen que sea interesante. Y bueno, obviamente la vida de Jaime Ángel se centra en el tema de cuando él descubre la caída de agua, o mejor dicho, la da a conocer internacionalmente, y también habla del pueblo indígena, de uno de los pueblos indígenas que está muy cerca de allí, que son los Camaracotos. Hay un tema también con el lenguaje, o sea, es una historia que está sustentada. Entonces tuve que hacer un largo proceso de investigación. Um, ¿Qué más les puedo decir? Bueno, Sisigia, elegí ese nombre porque quería que fuese algo que los conectara. Entonces la Sisigia se entiende como una especie de unión, de una alineación a nivel astronómico. Es una palabra astronómica que viene del latín. Entonces quería que hubiese una conexión entre los 4 cuentos y este era como que el nombre perfecto. O sea, sé que suena un poco raro, pero es como que el elemento que lo termina conectando y eso me gustó muchísimo. Entonces quería eh, buscar algo así que conectara los 4 cuentos fantásticos en uno solo, porque a pesar de, como les digo, que están basados en tiempos distintos, tienen elementos que lo conectan. Y cuando lo leas, o sea, te das cuenta que es como una mega historia dividida en 4 fragmentos, en 4 puntos distintos de la historia. Uno va dentro de hace 5.000 años, uno un poco más cercana en la época fantástica, Tierra Media, el otro es un poco más cercano, más contemporáneo con nosotros, que es El vuelo del ángel. Entonces es como que eh, hay niveles y la historia está escrita o los cuentos están escritos para distintos tipos de público. Pues entonces las personas que les gusta lo más fantástico, capaz vayan a terminar adorando o gustándole más el tema de La Rosa Azul y El Castillo en la Luna, pero a quien le gusta más el tema de la aventura, de la exploración, les va a gustar más El vuelo del ángel y El camino hacia el dorado. Bravo. Sí, a mí al principio Sicilia me parecía un título muy rebuscado, Sí, pero como siempre tienes unos argumentos que, bueno, convencen.
A mí me impresionó, sí, desde el primer momento, cuando comenzamos a trabajar, incluso yo busqué alguna bibliografía que te pasé sobre Ujú, Jimmy Ángel, porque era lo que tú estabas trabajando. Dorian exacto. hacía sus ejercicios, pero tenía este proyecto y me lo presentó. Yo dije, bueno, vamos a darle. Y este es un cuento literario que tiene bibliografía, pues, tal como los hacía Jorge Luis Borges o como lo ha hecho mucha gente, pues. Con nosotros está el profesor John López, que es historiador y es novelista y es del taller Corrección Perpetua, que seguramente querrá preguntarte alguna cosa, porque él tiene un personaje también maravilloso que va a ir de lo real hacia la ficción. No sé si hacia lo fantástico, pero a mí me impresionó mucho la forma tan vivida en que se narraba la historia de Jimmy Ángel como personaje. Ujú. Cuando, cuando él comienza, que su mamá le está leyendo una historia y entonces él, bueno, además su papá es aviador, qué sé yo, y él construyó un avión de juguete, todo aquello. Tiene que ambientarse y tiene. No sé si fui yo el que se cayó, porque eso fue cortado. Ajá. Bueno, que después apareció la idea de contar el cuento que la mamá le estaba contando a Jimmy Ángel. Y después cuando comenzaron a aparecer los hechos étnicos, es decir, ¿cómo es que se llama la tribu? Camaracotos. Los Camaracotos. camaracotos, los Ujú, camaracotos en lengua. Ok. Entonces, bueno, a mí me sorprendió mucho cómo a este árbol fueron naciéndole estas ramas y cómo cada rama tenía un montón de hojitas. Y yo siempre le ujú. preguntaba a Dorian, ¿de dónde sacaste esto? Dorian, ¿cómo se te Sí. ocurrió esto? Porque yo decía, oye, Dorian es un geniecillo que tenemos ahí en nuestro barrio, porque Dorian es Ujú, coterráneo mío, es de San Agustín. Nosotros somos sanagustineños, exactamente. del. Tal cual, así. Tal cual. Yo creo que eso también nos ayudó muchísimo que yo creo que eso nos ayudó muchísimo también a la hora de desarrollar cuentos, porque de alguna forma la mente trata de ir un poco más allá. Entonces estos lugares ayudan muchísimo a potenciar la imaginación. Y yo creo que las vivencias también como que van ayudando a que uno vaya aflorando eso y al final de cuentas, bueno, creo que salen buenos resultados. De hecho, o sea, yo más bien agradezco haber podido entrar al taller porque si no, no lo hubiese escrito porque tenía tiempo con la idea de querer escribir algo sobre la vida de Jimmy Ángel porque me llamó muchísimo la atención su biografía, pero no lo había hecho. O sea, había hecho que sí, más o menos unos avances con relación a la Rosa Azul y el Castillo en la Luna, pero cuando entré en el taller y hablé con usted, le dije, profe, no, yo quiero hacer esto, me dediqué de lleno y salió eso. No, y me alegra muchísimo que le haya gustado y es como, es súper genial, o sea, yo creo que lo disfruté muchísimo. Bueno, ahora lo van a disfrutar los lectores. Para el 5 de noviembre está pautada el lanzamiento de los 8 libros. Ya Genial, genial. están listas las portadas creo que de 6 o de 7. Y hay un pequeño problemita con un texto que, bueno, ocurrió un error ahí, lo estamos reformulando, pero la cosa funciona. Se va a hacer una página web ¿qué significa NN, Manuel Maitín? Eh, el, el, Será una manera de decir ñoño. Nunca. Ya estaba diciendo, que se va a sacar una página web de corrección perpetua. El taller va a tener una página web que la está montando la Sultana del Lago, a quien les damos las gracias siempre por haberme apoyado con este proyecto.
cuando yo tuve esa idea y ellos la secundaron, bueno, también fue una sorpresa para mí. Y que la Asociación Poética de Maracaibo emita los certificados, que estamos pendientes con los certificados, pero bueno, ellos han tenido problemas. Y, y bueno, ahora la Sultana está también haciendo esto y en esa página web van a estar los libros. Debo escribir una mínima presentación de cada uno y, y bueno, yo creo que esto va a ser grande porque, como ya lo he dicho en otras oportunidades, Perpetuum se está convirtiendo en algo así como un movimiento literario. No es un movimiento Es literario con genial. una ideología o con Ujú. un tipo de estructura o de literatura o de tendencia. No, es un grupo de gente que quiere escribir, que escribe y que quiere publicar y que alguien les publica. Y que esto va a dar que hablar porque aquí hay tres cosas que están ocurriendo. Hay gente estudiando, cuando yo les mando ese material, hay gente revitalizando conocimientos, conociendo cosas de las cuales ignoraba, poniéndolas en práctica. Hay gente escribiendo, gente que estaba escribiendo oculta y que ahora está escribiendo con una intencionalidad. Sí. Y hay gente que está siendo Ujú. publicada en un país que está en ruinas y en un momento de pandemia en que todo está obstaculizado por todas partes. Yo creo que este proyecto, que es de todos nosotros, de los del primero, segundo, tercer nivel, de la Sultana, oye, nosotros estamos haciendo vida, estamos siendo algo así como la flor en el abismo, de la cual habla Rafael Cadena. Tal ¿Me cual, tal escuchamos? cual. Sí, 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 a la perfección y Ok. es genial porque es verdad, o sea, yo creo que, como le dije, o sea, por ejemplo, poniendo mi caso, a veces uno tiene muchísimas ideas, pero no las pone en práctica hasta que llega una oportunidad o hasta que uno cree que tiene que esperar a que llegue una oportunidad y realmente yo creo que es algo de hacerlo, de tomarse la decisión de avanzar, de, ¿cómo decir? De por fin decir, mira, voy a empezar a escribir, así sea una hora diaria o 30 minutos diarios para ir sacando eso. Yo creo que Corrección Perpetuum es maravilloso, porque así como yo sé que hay muchísimas personas que tienen un talento increíble y obviamente con todo, no sé, situación país, con el tema de la pandemia, con los propios miedos personales, no se atreven y yo creo que este tipo de ventanas y sobre todo esta, tengo que decirlo, ayuda muchísimo a que uno pueda aflorar esa creatividad y capaz esas ideas que están allí, eh, no sé, dentro de la gaveta, en ese caso de nuestra cabeza, pero son espacios importantísimos y yo creo que al final del día eh, va a salir algo, no digo bueno, va a salir algo genial y sé que van a salir muchísimos más escritores porque, eh, por ejemplo, conozco a Juancho que también está haciendo el curso y el chamo es un duro también en la escritura. Conozco amigos que también que son muy buenos, pero a veces tienen esa, no sé si hacerlo, no sé si avanzar y yo creo que este tipo de espacios son maravillosos para, bueno, potenciar el país porque al final de cuentas el talento está allí, solo como que necesitan las ventanitas para mostrarse. Y Corrección Perpetuum para mí es súper genial. Bueno, lo digo por experiencia. Se ve como cortado, profe, no sé si fue que me caí yo. ¿Me escucha, profe? ¿Me escucha, profe? Ay, sí, sí, se lo escucho, pero se ve como, no sé si los demás
nos escuchen. O sea, se ve como borroso. ¿Qué te atrae a la fantasía como género? Mis dos géneros favoritos a nivel literario y cinematográfico son la fantasía. Bueno, sí, ahora sí me escuchan. Siento que se va la señal muy... No me escuchan, pero se ve, ¿quién? O sea, se escucha el profesor, no se escucha el profesor. Sí, es que el internet siempre se pone así. No, se ve como... Bueno, de todas formas, o sea, esperando a que el profesor retome. eh, eh, bueno, es que se ve como pixelado. Tal cual. Les decía, yo soy fanático de la fantasía y de la ciencia ficción. Son como que mis dos géneros favoritos, tanto en la literatura como en el cine. Me atrae muchísimo porque, por ejemplo, la fantasía, hay mucha gente que tiende a confundirlo, pero la fantasía es como que más aquello imaginativo, aquello que, no sé, te puedes imaginar dragones, hadas, princesas, castillos, caballeros, guerra desde el punto de vista medieval. Eh, pero la ciencia ficción es más científica, es algo que, ¿cómo decirlo?, anticipatorio, que puede suceder en el futuro. Eh, y eso es básicamente lo que me atrae lo uno de lo otro, o sea, que son, a pesar de que son dos vertientes, que son dos cosas completamente distintas, es algo que se puede combinar. Eh, y eso me atrae muchísimo. Por eso es que la fantasía me encanta, porque tú puedes llegar a imaginar, puedes crear criaturas mitológicas, que es algo que hice en la literatura, o sea, en este libro. Creé dos criaturas fantásticas. eh, y aprovechando ese tema de la fantasía, creé esas dos criaturas y las metí allí precisamente por eso. Creé también reinos, creé una personalidad para algunos personajes, no voy a decir mucho para no hacer spoiler, y por eso me atrae la fantasía. Juancho me pregunta que si mi segundo libro va a ser de ciencia ficción y evidentemente voy a trabajar un libro de ciencia ficción. Ya lo estoy escribiendo, está relacionado con una actividad que hice con el profesor, la primera actividad que era relatar el recuerdo más antiguo, se va a llamar, Dios mediante, Dios me lo permita, El astronauta, y va a trabajar el tema fantástico, también va a rozar un poco en la fantasía y en el drama. Eso es lo que estoy trabajando. Mi primer libro, bueno, es completamente fantástico, espero, tengo la idea de en algún momento sacar una especie de secuela con tres puntos más de la historia. También enfocarme en un personaje que es muy nombrado en La Rosa Azul, eh, con un libro aparte, y bueno, trabajar la ciencia ficción. No sé si me escucharon, pero bueno,
respondí esas preguntas. Es que el profe se ve todavía como borroso. ¿Sí se logró escuchar lo que dije? Sí, o de internet también. ¿Sí me escucharon? Ok, aquí me están haciendo dos preguntas. Voy a responderlas porque no sé si el profesor se cae o está aquí, entonces eh, eh, vamos a responderla, pues. Entonces la primera pregunta me la hace Agus, que dice que si la inspiración viene de las historias, surgen de experiencias personales o son puramente imaginativas. Eh, yo no sé, ¿ustedes logran ver al profesor? Ah, bueno, vamos a responder a esta pregunta. Gracias por responderme. Eh, bueno, sí, o sea, las historias surgen a través de vivencias personales. Yo creo que eso es algo maravilloso a la hora de escribir porque tú puedes perfectamente basar algún hecho real y convertirlo en algo fantástico o convertir una historia fantástica y trasladarla a un punto real. Entonces yo creo que sí, o sea, vienen de experiencias personales porque al final de cuentas, o sea, las experiencias personales te forman ¿cómo decirlo? Tu carácter forman la forma en la que tú ves el mundo, en la que lo entiendes, en la que lo interpretas, y a partir de allí, bueno, evidentemente puedes sacar buenas historias, puedes contar algo muy personal o aplicar parte de tu vida o alguna noción de tu vida personal en personajes para que no sea tan, ¿cómo decirlo?, tan cercano, sino que tenga como una visión más periférica, que eso también es algo importante porque al final de cuentas, si lo basas mucho en vida personal, no es que sale un mal trabajo, sino que capaz está cargada de cargas emocionales que no van a terminar funcionando para lo que tú quieres en la historia. Pero sí, o sea, básicamente las experiencias personales te ayudan muchísimo porque eso es lo que te forma. Entonces, si tú aprovechas esa formación para recalcarlo en la fantasía, para, eh, ¿cómo decirlo? Para hacer que funcione dentro de una historia, mira, lo puedes hacer perfectamente y yo creo, o sea, yo soy creyente de que nosotros nos formamos a través de esas experiencias personales y eso sin duda de alguna forma se ve reflejado en el trabajo. Muchos escritores basan sus miedos y crean personajes a partir de ellos, o sea, que sean como la oposición al protagonista, utilizando precisamente sus miedos. Entonces, sí, sí creo que surgen a partir de experiencias personales y que puede ser tener una parte que sea completamente imaginativa. Juancho me pregunta, dentro de tu proceso de escritura, ¿cuál fue el paso más armónico y cuál fue el punto más estresante? El punto más armónico, o sea, a mí no, yo nunca he tenido problemas como para desarrollar ideas. O sea, yo me siento y de pronto surge una idea y yo la puedo anotar rapidito y en algún momento tocarla. El problema es, yo creo que lo más estresante es sentarme a hacer. Yo siento que eso es muy complicado a veces porque tú puedes tener una muy buena idea, pero si tú no te sientas a desarrollarla, evidentemente simplemente se va a quedar en el papel. Entonces para mí lo estresante a veces era como que concretarlo, hacerlo. Y es por eso que le digo, o sea, con el taller hice muchísimas cosas, no es simplemente para lanzarle flores, sino que realmente me ayudó a sentar esas ideas. O sea, la idea de Jimmy Ángel la tenía yo desde hace muchísimo tiempo,
pero fue aquí donde la desarrollé. Como el profesor dijo, básicamente yo, eh, ya va, que esto se mueve, eh, me escuchan, no sé si me están escuchando. Bueno, voy a seguir hablando por si acaso, pero ¿sí se escucha? Ah, ok, perfecto. Entonces, bueno, entonces lo que les decía, o sea, lo más estresante era eso, o sea, como que a veces no sentaba las ideas, tenía todo claro, pero cuando me sentaba a escribir, o sea, no lo hacía, o sea, no me sentía de lleno, o sea, no me sentía como relacionado con la historia y eso a veces puede afectar muchísimo. Y yo soy muy quisquilloso, eso sí tengo que decirlo, yo no sé cuántas veces fastidié al profesor, pero yo soy una persona que hasta que no esté o no se vea como yo lo quiero, o sea, no, simplemente no me retiro de allí y comienzo y le doy, escribo, hasta que, ¿cómo se llama? Hasta que sale. Y bueno, Juancho, yo creo que una de las cosas, bueno, tú me conoces, nosotros trabajamos juntos. Yo creo que yo soy muy quisquilloso en ese punto. Yo sé que a veces lleva a ser fastidioso, pero es porque yo quiero que las cosas queden tal cual como yo las imagino, porque al final de cuentas, lo digo ahora como escritor, quién mejor que uno mismo que va a conocer las historias, que es el que lo está desarrollando. Uno en ese momento funge como una especie de creador y bueno, a veces hay que soltarse, hay que dejarse ir, dejar que los personajes te vayan llevando y ya llega un punto en el que realmente la escritura se da de forma natural porque son los personajes los que están contando la historia y tú simplemente eres el transcriptor, o sea, sabes por dónde llevarlos, pero ellos van a vivir su aventura y cuando eso pasa yo creo que vas por un buen camino. No sé si hay alguna otra pregunta, porque el profe sí se ve súper pixelado. O sea, no voy a revelar, no voy a hacer spoiler. Ficcionar la realidad o cuán real en lo ficcionado. Ficcionar la realidad o cuán real en lo ficcionado. Yo creo que puede ser ambas, porque al final de cuentas uno puede ficcionar muchísimo la realidad para capaz no ofender a algunas personas o para no como caer ¿cómo decir?, en temas muy eh, tabús. Eso podría ser una forma, o sea, ficcionar un poco la realidad para que no sea tan hiriente, podría ser, eh, y hacer un cuento real que vaya más a esa parte de la ficción, también podría ser. O sea, yo creo que a las situaciones, entonces todo, o sea, a pesar de que nosotros la llamamos fantasía, cuando ya está escrito, pasa a ser de alguna forma algo real, a pesar de que no sea eh, ¿cómo decirlo?, algo tan tangible en nuestro mundo físico, dentro de los libros. O sea, yo siempre he creído y lo he leído muchísimo de muchísimos escritores y de muchos autores y muchas citas, que cuando ya pasa a ser parte completamente eh, posicionado en la tierra en la que nosotros vivimos, es algo real porque ya es algo que puedes tocar.
y leer y disfrutar. Entonces, para mí las dos cosas funcionan, o sea, tanto el hecho de ficcionar algo que parta de un punto real o comenzar con ficción y llevarlo a un punto que en la historia sí pasó. Por ejemplo, puedes comenzar en algo fantástico. Por ejemplo, le hicieron creo que en Wonder Woman, que ves a la Mujer Maravilla en un mundo fantástico que es como el mundo de las Amazonas y de pronto llega la Segunda Guerra Mundial. Ok, el profe no se ve. Profe, no lo veo, no lo veo. ¿Aló, me ven? Sí, ¿no me ven? Se escucha pixelado.
Yo lo escucho y lo veo, pero no sé si me escuchan y me ven a mí. Se escucha cortado, pero sí, sí logro escucharlo. Ujú.